La bienvenida a todos, buenos días. Me voy a tomar unos minutitos como para explicarles a todos, ¿sí?, cómo es el cursado de la materia. Hola, adelante. Bueno, allá atrás, ¿ven bien acá? ¿Sí? Los chicos que están en el aula. Bueno, yo les voy a pedir a los chicos que están en línea que por favor, creo que todos lo hicieron ya, pero una de las cosas que tienen que hacer es anular el micrófono de su compu o su celular que estén conectados para que no haya ruidos mientras esté hablando. Si alguien quiere hablar, por ejemplo, de los chicos, puede hacerlo, habilita su micrófono desde la línea y me hace alguna pregunta, y los chicos que están acá van a tener un micrófono, que si tienen una pregunta, yo se los paso al micrófono, hacen una pregunta sin ningún tipo de vergüenza, no tengan vergüenza en preguntar cualquier cosa, pero ¿por qué tiene que ser el micrófono? Para que los chicos que están desde su casa puedan escuchar la pregunta que ustedes están haciendo, porque a lo mejor alguno de ellos tiene esa misma consulta y no la hace, ¿se entiende? ¿Está? Así que ustedes vendrían a ser como esa parte de la pata que hace preguntas que por ahí los chicos también tienen y no tienen la posibilidad de estar acá. Como les decía, bueno, mi nombre es Néstor Ayala, soy licenciado en química, soy profesor en ciencias químicas, profesor superior de ciencias químicas. Estoy ahí haciendo mi tesis de especialización en lácteos, o sea, me encantan los lácteos, ¿sí? Y aparte soy alumno de un doctorado y un magíster. No sé cuándo los voy a terminar porque tengo que vivir también, ¿sí? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que ustedes están iniciándose en la facultad en un camino de estudio que no termina hasta que no nos vayamos de este mundo. O sea, ustedes van a empezar hoy una carrera que, Dios mediante, y con su esfuerzo personal, dentro de 5, 6, 7 años se van a estar recibiendo de licenciados en kinesiología, todos contentísimos por haber cumplido un objetivo que se han planteado, pero eso no significa que cuando me reciba dejo de estudiar. Ahí empiezo a estudiar verdaderamente en serio, dicen algunos, porque empiezo a estudiar a conciencia, empiezo a estudiar más por ahí, como toda rama de estudio, tiene muchas patas, donde uno a lo mejor se recibe licenciado en kinesiología, pero después profundiza en una determinada rama de la kinesiología, que son muchas, ¿se entiende? Y eso uno recién lo puede ver una vez que está recibido y una vez que está trabajando, ¿se entiende? Entonces, bienvenidos a la facultad. Están estrenando ustedes un edificio nuevito, ¿sí? Eh, digamos que tienen la fortuna de estar en un lugar casi ideal de clases, aprovechenlo, porque están en un lugar cómodo, ¿sí? Están en un lugar que tiene aire acondicionado. Esto no fue siempre así. Es más, si se van hasta el hospital, donde hay aulas que ustedes van a hacer prácticas, por ejemplo, donde no hay aire acondicionado, las comodidades no son las que tenemos acá, ¿sí? Así que bueno, también están como inaugurando una nueva etapa de la carrera acá en Villaguay y de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se ha invertido un montón de dinero para que ustedes estén cómodos y que puedan estudiar en condiciones mejores, ¿sí? Así que también eso está bueno. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, acá yo les acabo de subir al aula virtual, donde ustedes ya se acreditaron, ¿sí? Donde yo recién les puse el cronograma que vamos a utilizar durante este cuatrimestre. Primero y principal, creo que ya se los habrán dicho las otras materias que están cursando, una de las cosas que ustedes tienen que tener en su cabeza acá, que todo el mundo se puede recibir, en este caso, de licenciado en kinesiología. Todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el que se recibe y el que no se recibe? El que se recibe es el que persevera. El que está todos los días machacando, machacando, machacando. No hay que ser ni superhéroe, ni ser superinteligente. Si están acá es porque son inteligentes. ¿Cuál es la diferencia, vuelvo a repetir, entre el que se recibe y el que no se recibe?
Y es que el que no se recibe ante la primera o la segunda o la tercera dificultad dice, no, esto no es para mí, y deja. Y el que se recibe, si le va Profe, bien, perfecto, si le llega a ir mal, ¿sí? te freno un cachito. Hay chicos que quieren entrar y piden si los puedes aceptar. Bueno, a ver si supuestamente entraban automáticamente. A ver. Bueno, y les decía, entonces, yo Hola, como... profe, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen Buen día. día. Buen día. Hola. No sé si estaban hablando de Buen algo. día. Buen día. Hola, 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 hola. Bueno, les decía, ¿quieren que les dé la fórmula para recibirse? ¿La fórmula química? ¿La quieren o no? ¿Sí o no? Obvio, profe, obvio. Cosa, ¿Cuál es la fórmula? horas, cola, silla. La H de hidrógeno, la C de carbono, la S de azufre. No, es horas, cola, silla. Ese es el secreto para recibir. Parece fácil decirlo, ¿eh? Es facilísimo decirlo. Hacerlo no saben lo que cuesta. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta cuando se reciban. Pero es así, chicos. Es bien sencillo. Organizarse desde el primer momento. Si ustedes ponen en su cabeza que esto es el secundario, están fritos. Primero, porque el ritmo de clases es mucho mayor. ¿Sí? En secundario iban a 15 kilómetros por hora con suerte y acá van a tener que ir a 120. La cantidad para estudiar es otra. ¿Sí? Y aparte tienen que tener en cuenta lo siguiente, que están estudiando una carrera para ser profesionales. ¿Sí? No es cualquier cosa. No es moco de pavo, diría un profesor mío. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? A mí no me lo dijo nadie cuando entré a la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral allá en el año 1992. ¿Sí? A mí me dijeron, el decano en un acto nos dijo a todos, ustedes van a tener los 6 años más movidos de su vida, porque están estudiando en la facultad, la mejor facultad de química de América, y no les pifió. Nos hicieron percha durante 6 años. ¿Sí? Una carrera muy difícil. Pero ¿qué es lo que hace que te recibas o no? Lo que yo les decía recién, la constancia, el estar todos los días, el organizarse, ¿se entiende o no? Parece fácil hacerlo, pero es fácil decirlo, pero hacerlo es bastante complicado. Y lo tienen que hacer en el primer día. O sea, si ustedes tuvieron clases el lunes, dieron una teoría y no la volvieron a ver hoy que es jueves, ya es un paso que dieron así. Empezaron así. ¿Sí? O sea, empezaron trastabillando. ¿Por qué? Porque el lunes que viene van a tener un tema nuevo, ¿se entiende o no? No es que vamos a volver a repasar lo que vimos la semana pasada y repasamos como hacíamos en el secundario, vivimos repasando, y si no está el famoso profe, pero yo trabajé en clases. Y bueno, el profesor como no nos quiere ver mal, le pone, toma un 6, chao, que se arregle que viene. ¿O no? Acá no. Yo a muchos de ustedes a fin del cuatrimestre no los voy a conocer personalmente. Yo lo que evalúo es el examen que van a tener que hacer, que encima va a ser en el aula virtual, ¿sí? Salvo el globalizador, vamos a ver, estamos viendo cómo lo vamos a tomar, ¿sí? Pero, o sea, la relación es casi nula, digamos. Por más que nos veamos acá, quizás ustedes me van a conocer mi nombre, pero yo a ustedes no los voy a alcanzar a conocer porque yo los voy a ver 2 veces en el cuatrimestre acá. ¿Se entiende o no? Entonces, se evalúa lo que sé. Hago una pregunta, la contestas bien, regular o mal, no hay otra, ¿se entiende? Entonces, por ahí me tomo unos minutitos siempre en la primera clase, antes lo daba en el introductorio esta charlita, de que se organicen. Otra cosa fundamental es decir, a ver, ¿saben cuánto le tienen que dedicar a la facultad por día? Es su trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? ¿Cuántas horas se trabaja? Como mínimo 8 horas por día. Profesor. Y sí, cuando acordaste vas a estar 2 horas cursando esto, ¿se entiende o no? 2 horas ahora. No sé si tendrán otra materia a la tarde o en otro horario, ¿sí? Bueno, el resto ustedes tómenselo como un trabajo. Mis papás me están ayudando en un trabajo que es para mí encima. ¿Se entiende o no? Si tienen la suerte de que lo están ayudando sus papás
Ni siquiera están invirtiendo para ellos, están invirtiendo para ustedes. Entonces, consideren eso y pónganse las pilas en eso que yo les digo. Si yo tengo, les cuento una anécdota personal, yo estudié, porque todos empezamos a aprender, ahora ustedes no se conocen, cuando se estén por recibir se van a conocer ustedes mismos, van a ver una materia, esta materia va a tardar 20 días, esta tardó 17, esta tardó 25, uno aprende a conocerse, ¿se entiende? Cuando va a rendir. Pero al principio nos golpeamos todos, porque no nos conocemos, ¿se entiende? Nosotros mismos no nos conocemos, me refiero, ¿no? No sé cuánto tiempo tardo en una materia, ya sabés que si una materia tiene más número, tardo más que una que sea totalmente teórica, porque generalmente cuando hay números hay que razonar, y razonar lleva más tiempo. Y a veces encima tenemos la agravante que no sabemos razonar porque en el secundario no nos enseñaron a razonar, mínimamente. Con esto no estoy echando tierra al secundario. Lo que estoy marcando es que hay una gran diferencia entre cómo salimos del secundario y la universidad. Y ustedes, les hago una pregunta que siempre las hago. Levante la mano los que están acá en el curso, porque por ahí los chicos que están en línea no los voy a ver. ¿Cuántos de ustedes, pero sinceros, el año pasado leyeron 6 libros, ¿sí? Durante el año, que no sea nada de la escuela, nada, o sea, 6 libros de lectura, una novela, no sé lo que ustedes quieran, levanten la mano. Bien, ninguno levantó la mano acá, los chicos que están en línea, ninguno levantó la mano. ¿5? Tampoco. ¿4? Menos. ¿3? Eso es un auto. Allá ahí bien, levantaron 2 la mano. ¿2? Levantó la mano, 2, así tímidamente levantan la mano. Sí, no les voy a cortar la mano, no se preocupen. 1, bien. ¿Y el resto? Bueno, eso que está pasando acá, que en realidad de los, no sé si llegamos a los 25, creo que no. Bueno, de los que están acá, les diría que el 95% no leyó un libro extra después de lo que le da la escuela secundaria. Y les soy sincero, están complicados. Porque la base para estudiar, ¿cuál es? Leer. Entonces, ¿cómo se aprende a leer? Leyendo. No hay otra cosa. No me puedo acostar en la almohada, poner el libro y al otro día lo leí entero. Sería ideal, ¿no? Sería el mundo ideal. Pero no. Entonces, la gente que no tiene el hábito de lectura va a tener que tomar primero el hábito de lectura. Segundo, aprender a interpretar lo que está leyendo, que ahí ya empieza el razonamiento. No, leer no significa leer de corrido. Saber leer significa ver un texto, leerlo una vez o 2 veces y poder en tu cabeza entender lo que dice ese texto. ¿Se entiende o no? Bueno, eso lleva tiempo. Mucha gente fracasa en la facultad el primer año porque no tiene esas herramientas. No por culpa de ustedes, por culpa del sistema donde estamos inmersos. Bueno, eso, ¿cómo se vence esa barrera que ustedes se van a encontrar? Con horas, horas y horas y horas y horas. Son las famosas 8 horas que yo les digo. Si ustedes se ponen en su cabecita eso, pero van a andar fenómeno. Tienen otra ventaja, me tomo estos minutos para decirles, tienen otra ventaja comparado con mi época. Ustedes están en la época digital, yo estaba en la época analógica. ¿Qué significa eso? Que yo tenía una duda, ¿sí? Yo vivía lejos de la facultad siempre porque no tenía plata. Mi papá le alcanzaba para alquilar lejos de donde estaba la facultad, en pleno centro de Santa Fe. Yo nunca viví a menos de 40 cuadras de la facultad. ¿Y en qué me movía? En bicicleta. Porque no tenía plata ni para el colectivo. Entonces, ¿qué hacía? A veces tenía una pregunta, estaba estudiando y no entendía algo y me quedaba con la duda. ¿Qué tenía que hacer? Agarrar la bicicleta, 40 cuadras, ir a la biblioteca, buscar un libro, leer. Ah, esto quería decir. ¿Sí? Era una pavada en realidad. Otra vez la bicicleta, a casa a estudiar. A seguir estudiando. ¿Se entiende o no? Hoy ustedes tienen la biblioteca acá. La biblioteca más grande del mundo la tienen acá. No es un órgano de ustedes.
¿Ustedes sabían que esto lo adoptaron ustedes? Porque ahora la juventud piensa que nace con esto. Es más, si les doy a elegir a mucho, ¿te saco el corazón o el celular? Dicen, no, sáqueme el corazón, el celular no me lo toca. Corazón, por favor. Sí, sí, ahí viene, el corazón, por favor. Bueno, tienen todo ahí. Que hay una duda, ponen la palabra y le aparecen 10 millones de videos encima que les está explicando eso. Esas son herramientas que ustedes las tienen que usar. O sea, el teléfono es espectacular, todo lo que tienen ahí, pero lamentablemente mucha gente no lo sabe usar. Piensa que solamente que es para las redes sociales, para Instagram, sacarse foto en un espejo donde se aparece el celular, que todos se sacan así o no. ¿Vieron? ¿Sí? Bueno, no, está buenísimo eso, pero también existe lo otro. Si ustedes entran al aula virtual de bioquímica, van a ver todos los videos del 2020 que yo grabé y que lo pueden ver 1.000.000 de veces. ¿Se entiende o no? Esas son ventajas que aprovechenla en todas las materias. Nosotros los profesores somos los que más queremos que a ustedes les vaya bien. ¿Se entiende o no? No es que nosotros como profesores nos gusta, che, vos sabés que tomé un examen y de 40 no aprobaron 2. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Nos empezamos a preguntar. Y a veces falta esa pata de decir, che, loco, yo no me senté a estudiar. Leí 2 veces y vine a probar suerte. Yo les digo que la suerte, el 15 lo saca uno. ¿Se entiende o no? Y otra cosa, si alguien es creyente, católico, por ejemplo, si piensan que si no estudian de camino al departamento que vienen acá, cuando van a rendir un examen, el Espíritu Santo les va a dar el conocimiento, tampoco, digamos. ¿Se entiende? Es para otra cosa el Espíritu Santo. Acá lo que hay que hacer es hora, cola, silla. No queda otra. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claro? Espero que sí. Si me entendieron el concepto que les quiero transmitir, a fin del cuatrimestre, de los 200, y debería haber unos 180 que aprueben la materia. Si no, estamos fritos. ¿Cómo va a ser la materia? Bueno, acá les muestro. Estamos en esta semana, la semana número 1. A ver, voy a poner para compartir, para los chicos que vean allá. La ventana, a ver si ahí. Los chicos que están en su casa tomando mate, ¿sí? Comiendo facturas, por favor díganme si están viendo lo que yo estoy mostrando. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, Se sí, ve. profe. Sí, Bueno, profe. esto mismo tienen en el aula Se virtual ve, profe, se ve. para que ustedes lo tienen disponible para que lo vean cuando quieran. La primera semana, que es la que estamos transitando ahora, la segunda semana y la tercera, que vamos a ver 2 unidades nosotros en teoría, no van a tener trabajos prácticos todavía. Recién van a tener trabajos prácticos en la, en la tercera semana. ¿Sí? O sea, yo voy a desarrollar ahora la teoría de agua, disolución, unidades de concentración, pH, este jueves y el que viene. La tercera semana voy a empezar con la unidad 2, que se llama composición de los seres vivos, química del carbono y grupos funcionales, y ahí van a tener el primer trabajo práctico, ¿sí? Que va a corresponder a las 2 primeras semanas. ¿Sí? ¿Por qué empiezan la tercera? Porque yo tengo que desarrollar la teoría para después ustedes poder hacer los trabajos prácticos. ¿Cómo van a ser los trabajos prácticos? De 1 hora, lamentablemente por esto de la pandemia, no podemos, las aulas tienen este tamaño, ¿sí? Entonces cada comisión tiene 25 alumnos y van a tener, por ejemplo, por decirle, unos profesores, el profesor Roberto Blanco y la profesora María Isabel Peralta, dar los lunes de 14 a 18. Un grupo va a venir de 16 a 18, perdón, va a venir de 16 a 17, ¿se entiende? Y el otro grupo con ese profesor va a venir de 17 a 18, para que tengamos tiempo de que todos vean los trabajos prácticos. Las condiciones de los trabajos prácticos se las van a explicar los profesores cuando les toque, ¿se entiende? Pero van a ser trabajos que ustedes van a tener que entregar al finalizar la clase de ellos, le van a tener que entregar. ¿Sí? Después vamos a ver si son grupales, individuales, y eso va a ir con una nota, o sea, aprobado o no aprobado. Y eso influye después si quedo libre o no quedo libre. Sí. A mano. Acá le voy a habilitar el micrófono. ¿Qué me preguntaba? Generalmente se hacen a mano, porque ya le van a entregar los papeles y ustedes responden a mano. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Bien. Profe, ¿Sí? hola, buenos días. Buenos Disculpe, días. quería preguntarle cuáles son las condiciones para aprobar la materia y las Bien. de Ahora promocionar. llego a eso. Está, La buenísimo. materia, esto es igual para todos, va a tener 2 parciales. Fíjense, voy a subir, todavía no llegué al parcial. En la semana 9, del 9 al 13 de mayo, el día jueves, o sea, en este horario, van a tener el primer parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Es en el aula virtual. No sé si han rendido alguna vez por aula virtual, ¿sí? La ventaja es que yo preparo 40 o 50 preguntas, ustedes van contestando tipo multiple choice, poniendo palabras, lo que sea, completando, etc. Termina ese parcial y automáticamente ya les tira la nota. ¿Sí? Porque las respuestas ya están guardadas en el sistema. Bien. Eso va a ser acá. Sí. Le paso el micrófono para que sus compañeros escuchen la pregunta. Perfecto. No se escucha, ¿Cómo? no se escucha, profe. Bueno, una compañera preguntaba que si podía explicar cómo es el aula virtual, cómo se hace un examen en el aula virtual, porque nunca lo he hecho. Si quieren, en un momentito, otro día, preparo un pequeño examen y les muestro acá cómo sería, pero en grandes rasgos es así. Van a tener un link del examen, ¿sí? Uno entra al aula virtual, ¿sí? Y el examen ya, una vez que entra ese link, ya te aparece el examen. Una vez que uno entró al examen, tiene un determinado tiempo para responder. Vamos a suponer, si son 40 preguntas, por lo general les doy 50 minutos para responder. ¿Sí? Si son 50 preguntas, les doy 60 minutos para responder. ¿Se entiende o no? Y van a decir, pero profesor, ¿cómo hago para contestar 60 preguntas? No, lo que pasa es que las preguntas son cerradas. O sea, tal cosa es A, B o C. Entonces te marcan C y va rápido, ¿se entiende o no? Claro, o sea, un multiple choice. claro, sí, tal cual. Así, no todo es multiple choice, o sea, porque hay distintos tipos de preguntas, pero les quiero decir que se responde rápido. Una vez que está el tiempo, ¿sí? Si yo terminé antes, pongo enviar y ya automáticamente te da la nota, y si no llega el tiempo y yo no terminé, el examen se corta solo y te pone la nota de acuerdo a lo que hayas contestado. ¿Sí? Para promocionar la materia hay 3 instancias. Tienen que aprobar sí o sí los parciales y el globalizador, que es al final, uno que encierra de todo, ¿sí? Si yo uno de los parciales no lo aprobé, voy al recuperatorio, ya pierdo la posibilidad de promoción. ¿Saben lo que es la promoción? Todo el mundo sabe lo que es la promoción. Bien, les recuerdo por las dudas si hay alguno. La promoción significa aprobar esas instancias de exámenes y no voy a examen final. Ya directamente termina el cuatrimestre y yo digo, estas personas promocionaron, se firme el acta y ustedes ya pasan a otra materia el cuatrimestre que viene. El que no promociona va a tener que ir a instancia final. O sea, hay mesas finales, determinado tiempo del año, en julio y después desde las vacaciones, donde ustedes tienen que venir a rendir esa materia con un tribunal, ¿sí? Que somos los profesores de la cátedra, donde les tomamos un examen y ustedes lo rinden. Si rinden bien, aprueban la materia o no. Volverán a rendir otra vez. ¿Se entiende o no? Hay 2 condiciones para rendir el examen final, como regular o como libre. Ustedes siempre tienen que tratar de que, como mínimo, quedar como regular. Porque como regular significa que ustedes siguieron la materia, ¿sí? Que no aprobaron, porque no, podemos a veces estudiar o no estudiamos bien y nos va mal en un parcial y por esa instancia. Pero ustedes tienen, aunque les vaya mal en el primer parcial y el recuperatorio, tienen que tratar de seguir la materia. ¿Sí? ¿Para qué? Para después poder estudiarla al menos tiempo y poder rendirla lo más pronto posible. ¿Sí? Bien, ahora, el regular se le toma generalmente un examen más acotado que el libre. El libre siempre tiene una instancia más para rendir que el regular. Por ejemplo, con nosotros, si el regular se le toma un examen, ¿sí? Al libre se le toma un examen aparte, primero, de toda la parte de TP, de trabajos prácticos. Por ejemplo, de problemas. 4 problemas a resolver,
Si vos aprobás esos problemas, pasás a la parte teórica y si no, se terminó el examen. ¿Se entiende o no? Entonces ustedes siempre, en todas las materias, hagan el esfuerzo como mínimo para quedar regulares. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces recuerden, el primer parcial va a ser el día jueves 12 de mayo a las 10 horas. Después vamos a detallar bien todo. Esto lo tienen, chicos, en el aula. ¿Cuándo es el recuperatorio? En la semana del parcial no hay teorías, no hay clases, ¿entiende? No se desarrolla tema esa semana porque ustedes tienen que estar abocados al parcial. ¿Está? Para que tengan tiempo. Si voy al recuperatorio ya, ahí es en una semana normal. Yo, el día jueves, voy a estar dando una teoría de hidratos de carbono, y el día viernes, yo lo puse a las 16 horas, pero tenemos que ver si va a ser esa hora, va a ser el recuperatorio. Acá también. Siempre, eso es lo que me avisaron ayer, los parciales y los recuperatorios, si bien lo vamos a tomar en el aula virtual, no lo pueden hacer en su casa. Tienen que venir a rendir acá. Con su computadora, su celular, lo que sea, pero acá. ¿Se entiende? A la hora del parcial, los 200 estudiantes que tenemos nosotros en bioquímica van a estar desparramados por todas las aulas con los profesores rindiendo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Por las dudas, supuestamente la capacidad de internet da para todo. Se la banca, y más están pidiendo 100 megas que se la va a bancar todos los celulares prendidos en ese horario. Por las dudas, si no, siempre sean previsores de tener datos móviles, porque si no llegan a dar el wifi, que pueden hacer el examen igual, ¿se entiende? ¿No? Porque hay determinadas cosas que nosotros, ustedes me pueden decir, profesor, pero no tengo datos móviles y no hay wifi, y yo te puedo decir, ese es tu problema. ¿Se entiende o no? De hecho, nos dicen que hay determinadas cosas que nosotros no las podemos manejar y ya es responsabilidad de ustedes. ¿Se entiende o no? O sea, esa es la diferencia, que es en el aula virtual, pero lo tienen que hacer acá, no desde su casa. O sea, ¿por qué? Porque se va a tomar asistencia, y si hay alguien que hizo el examen que no vino acá, es ausente. ¿Se entiende o no? Porque yo, el examen se los mando a los 200. Por ahí uno de los 200 dice, yo me quedo en mi casa y lo hago en mi casa más cómodo. Yo tomo asistencia acá, no está, señores, ausentes. ¿Se entiende o no? No vale, es ausente. Si no está presente, no vale el examen, por más que se haya sacado un 10. Otra cosita, cuando a ustedes les toque estar, ahora ustedes están presentes acá, cuando les toque estar en su casa, el sistema, yo cuando terminemos la clase me va a mandar un mail con todos los que estuvieron conectados. No solo quién estuvo conectado, cuánto estuvo conectado, si se salieron o no se salieron. ¿Se entiende? El sistema me manda toda esa información de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, no solo para esta materia, para todas las materias, si la hora es de tanto a tanto, estén en ese horario cursando. ¿Se entiende o no? Lo bueno es que yo les voy a dejar las clases teóricas de los años anteriores, las van a tener disponible, para que revean, paren, pausen, vuelvan para atrás, ¿se entiende o no? Y yo me baso ya directamente, me baso en el apunte que ustedes tienen, ¿se entienden? Para que nos vayamos ubicando, para, como ustedes es la primera vez que están acá, no les quiero cambiar demasiado entre PowerPoint y el apunte. O sea, ustedes, lo mismo que yo les voy a estar mostrando acá, están en los apuntes que ustedes tienen que tener. Son apuntes de la cátedra, es los mismos apuntes que usamos, que la facultad usa Profesor, en una Concepción. consulta. ¿Cómo? Una consulta, por favor. Sí. No aclaró la promoción con cuánto se aprueban los parciales. Gracias. Sí, la promoción de los parciales es con un 7. Ok, y sobre la regularización de la materia, ¿son obligatorios los teóricos y los prácticos? Sí, totalmente. Bien. Son obligatorios. Gracias. Podés tener un índice de inasistencia, tenés que tener el 80% de asistencia y todos los trabajos que entregaste ahí aprobados. ¿Está? Sí. Hola, profe, buen día. Una consulta. Sí. Para promocionar, ¿tenemos que aprobar los dos parciales con 6 y el integrador con 7 o los dos parciales con 7? No. Por ahí, si en uno te sacaste 6.50 y en el otro te sacaste un 7.50 y estoy bueno ese día, capaz que promedio, pero en realidad debería ser con 7 los dos. Gracias. ¿Se entendió?
¿No? Ajá. Bueno, sí. Bueno, eso me lo estás diciendo vos ahora y me entero. Por eso. Ahora pregunto bien y... bueno. Entonces acá me corrigen. Voy a cambiar mi planificación. Me dicen que es con 6 en los dos parciales y 7 el globalizador. Lo confirmo y después se los doy. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. una pregunta. Sí. Para los parciales, ¿es escrito y oral o solamente escrito o solamente oral? Es escrito en el aula virtual. Bueno, gracias. De nada. Me decías, acá iba a ser una pregunta. Sí. Ahí está con 7 ahora, ¿sí? Eso es lo que me acaban de informar, que yo pensé que era todo con 7. Bueno, me gusta, o sea, insisto, apunten a promocionar. Sáquense esta materia de encima y entonces me saludan a mí diciendo, no te veo más, ¿sí? En los pasillos, ¿sí? Bien, ese es el objetivo. Bueno, vamos a empezar con la clase, porque si no nos vamos... Bueno, les decía, este es el apunte que ustedes van a ver, que van a tener. Disoluciones es el título. Es un apunte, el mismo apunte que nosotros usamos en conjunto con la carrera de medicina, ¿sí? Con obstetricia, con farmacia. O sea, lo que vemos en bioquímica acá sirve para allá también. Si hubiera un estudiante de medicina que quiere cursar acá, puede venir a cursar y después seguir las otras materias allá y viceversa. Ustedes podrían ir allá. Vamos a hablar un poquito de lo que son los bioelementos. ¿Qué eran los elementos de la tabla periódica? ¿Sí? Son grupos de átomos como en una bolsita, ¿sí? Que son iguales, que yo no los puedo dividir, porque si los divido se deja de ser ese átomo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuántos elementos? ¿Se acuerdan cuántos elementos hay conocidos o que están en la tabla periódica? ¿Algún número aproximado aunque sea? ¿Cuánto? 130 me dicen acá. ¿Quién da menos? 90 me dicen por acá. ¿Quién da más? 118. Bien, ahí estuvo Y por cerca. ahí 120. 118, algunas tablas dicen 118 y ya las más modernas traen 121. ¿Sí? 120. Y esto va cambiando año a año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque año a año se va investigando y a lo mejor se van descubriendo nuevos elementos. ¿Sí? Entonces, hoy les digo 121, quizás cuando sus hijos vayan a la facultad, la tabla periódica tenga 160. No sé. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Pero dentro de los elementos hay algunos que se llaman bioelementos. La palabra, el prefijo bio, ¿qué significa? Claro, o sea, siempre que aparece Vida. bio, exacto, significa vida. ¿Está? De los elementos que existen en la tabla periódica, unos 70 de esos elementos se encuentran en los seres vivos. ¿Sí? Por eso se los llama bioelementos. Fíjense, de estos, solo unos 22 se encuentran en todos en cierta abundancia y cumplen una cierta función. O sea, 70 elementos se los encuentra en los seres vivos, pero de esos 70, unos 22 son más importantes que el resto. ¿Sí? Cumplen funciones bien complejas. Entonces, a los bioelementos se los subclasifica. ¿Cuáles son las clasificaciones de los bioelementos? Bioelementos primarios. Oxígeno, por si no saben los símbolos químicos, oxígeno, carbono, perdón, apreté algo acá. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, la P. Pensé que iban a decir potasio porque caen todos ahí. Fósforo, y la S de azufre. ¿Por qué era la P y la S y no fósforo la F y azufre la A? Porque está en ¿Es inglés. latín o no? ¿O no? No sé en qué era, en otro idioma era. ¿Por qué? Muy bien, creo que están acertados los que me lo dijeron, porque en realidad algunos... Creo que... Sí, Perdón. sí, adelante Valentín. No, porque
Se usa tipo ay, me sale la palabra ahora. Tranquilo, Eh, Valentín, no importa. el idioma general, digamos. Claro, viene del idioma del nombre, porque ustedes recuerden que la química no nació ayer, ¿se entiende? Y en la antigüedad se usaban otros idiomas, el griego, el latín. Entonces, por ejemplo, el azufre viene de sulfurum, que es el nombre en latín, ¿sí? Y así hay otros, el potasio también, el sodio de natrum. Entonces es la primera sílaba o la primera letra del nombre, pero en latín. Por eso no coincide con lo nuestro, que es en castellano, ¿sí? Pero me gusta esto. Lo más importante para nosotros los profesores es que yo no quiero estudiante que sea en una piedra así. Pregunten, opinen, y si se equivocan no hay problema si estamos aprendiendo. Nadie sabe todo, y yo tampoco me la sé a todas. O sea, me puedo equivocar 1.000.000 de veces. Y si no sé algo, les voy a decir, mira, eso no lo sé, lo voy a investigar. Después lo vemos, ¿sí? Estos bioelementos primarios representan del 100% de cantidad que puede haber en un ser vivo, representan el 96,2% aproximadamente. Estos valores que yo les señalo, acá el 96,2, tómenlo con pinza. Cuando uno le tira un número así, es aproximadamente siempre. Si ustedes un día me dicen, están en una charla y dicen, no, porque los bioelementos primarios tienen alrededor del 90%, también está bien, ¿se entiende o no? No, porque el profesor me dijo que era 96,2. No, eso no, ¿sí? No crean en esos valores tan exactos. Después tenemos los bioelementos secundarios: sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Qué significaba que tuvieran el signo más? Que perdió un electrón. Bien, pero ¿cómo se le llamaba? Cuando un átomo tiene carga, ¿cómo se llama? Después lo vemos. Cationes, profe. La negativa, la positiva. Paula, Anión. Iñaki, ¿cómo? Iones. ¿Qué eran los iones o qué son los iones? Son átomos con carga eléctrica. ¿Cuántas cargas existen? Dos, o positiva o negativa. Si el ion o el átomo ese tiene carga eléctrica positiva, ¿cómo se lo llamaba? Catión. Cation, excelente. ¿Y si tiene carga negativa? Anión. Anión. Año grande. Anión. Tiene como 400 días, ¿sí? En lugar de 365. ¿Eso sería un anión? ¿No? Sí. Bueno. Fíjense, bueno, estos bioelementos secundarios se encuentran en menor proporción, bueno, había sacado el porcentaje ahí, algo como 3,7%, ¿sí? En otro punto que ya lo tengo aclarado. Están en muy poquita cantidad comparado con los primarios, pero sus funciones a veces son más importantes que los primarios. Claro, no, pero dentro de un ser vivo, ¿se entiende o no? Que los primarios, que estos tengan el 96% y estos estén en el 3%, ¿sí? Uno dice, bueno, entonces son más importantes los primarios. No, a veces son... Claro, eso, o sea, todos los bioelementos secundarios que están en poquita cantidad son vitales. Si nos falta uno, sonamos, no estamos acá. ¿Se entiende? O sea, no hay que relacionar la importancia con la cantidad en la que se encuentran. ¿Cómo? Claro, exactamente, por eso, sí, tal cual, tal cual. Ah, pero saben un montón. Capaz que les firmo ya y se van todos aprobados si saben tanto. Bien. Lo importante es que todos los elementos secundarios siempre están con carga eléctrica. Tienen carga eléctrica, ¿por qué? Porque estamos en el medio acuoso, ¿sí? Y en medio acuoso estos iones son solubles en medio acuoso, ¿se entiende o no? ¿Está? Y después tenemos los oligoelementos. Oligo viene de trazas, está en pequeñísimas cantidades, ahí habla del 0,1%, ¿sí? O sea, comparado con los anteriores, muy, muy pequeñas cantidades, pero fíjense acá, el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, son indispensables.
O sea, nos falta eso y hay alguna función de nuestro organismo, por ejemplo, nosotros, que no se cumple. ¿Sí? Y los variables, bueno, tenemos el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el yodo, el silicio, ¿sí? Que los variables solamente están presentes en algunos seres vivos. Los indispensables están en todos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está bien hasta acá o ya se aburrieron? Bien. Vamos, profe, vamos. Vamos Muy nomás. bien. Excelente. ¿Cuáles son las principales características de los bioelementos primarios? Se encuentran con cierta facilidad en las capas externas de la Tierra, en la corteza, en la atmósfera, en la hidrosfera. Sus compuestos presentan polaridad, por lo que fácilmente se disuelven en agua, lo que facilita su incorporación y eliminación. ¿Qué era la polaridad de algo? Creo que era, Que digamos, a ver, acá me dijeron, ¿su nombre? Cuando se atrae, profe. Tienen carga. Cuando algo tiene carga eléctrica, es polar. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Eso son conceptos que yo les voy tirando para que les quede para todo lo demás. Cuando aparezca la palabra polaridad, ustedes imagínense cargas. En algún momento hay alguna carga que aparece. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y es... la materia está formada por cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque la materia son átomos y los átomos son cargas eléctricas. ¿Se entiende o no? ¿Se acuerdan de lo que era un átomo o no? ¿No? ¿Nunca vieron un átomo? ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? ¿Vieron un átomo? No, Yo soy- nunca vi yo. Yo Es soy medio químico y chiquito, no vi profe. nunca un átomo. Me lo imaginé siempre, pero capaz que con 2 Fernet empezás a ver átomos y los cruzás por la calle y los saludás y todo. Exactamente. El átomo, la palabra átomo significa indivisible. Eso es el significado de la palabra átomo. Hace mucho tiempo el hombre se empezó a preguntar cómo estábamos formados nosotros, somos materia. Pero si nos empezaron a cortar con una tijera, cada vez más chiquititos, ¿hasta cuándo podrían cortar? ¿Se entiende o no? Entonces dijeron, va a llegar un momento que la tijera va a cortar hasta una pequeña cantidad que le vamos a llamar átomos. Y ahí el hombre se empezó a imaginar cómo es ese átomo, porque estamos hablando de cantidades que se miden en Armstrong, ¿sí? Que son cantidades con 8, 9, 10 ceros antes del primer número, que no sea 0, ¿se entiende? O sea, que vos los tenés que ver. Hoy en día se los puede ver por la tecnología, pero en su momento cuando se empezó a investigar, era puro bocho nomás, imaginación. Y así uno ve la historia de cómo evolucionó la teoría del átomo y ve cada cosa que uno dice, no, pero esto se tomaron algo, ¿sí? Bueno, hoy en día, concluyendo, hoy en día se dice que un átomo tiene un núcleo central donde está toda la masa del átomo, el 99,9% de la masa está ahí en ese núcleo. Imagínense, no es nada que ver, pero solamente a modo de gráfico, como si fuera un sistema solar. El Sol sería el núcleo, y después girando alrededor del Sol, pero no como los planetas, nada que ver, es mucho más complejo el tema, hay unas cargas eléctricas negativas que se llaman electrones, que serían los planetas, ¿sí? Dentro del núcleo hay 2 cargas mayoritarias. Los protones, que son positivos, y el pegamento de los protones, que se llaman neutrones, que no tienen carga. Les dije el pegamento a propósito, porque en física eléctrica, o en biofísica seguramente lo ven, no sé los temas que ven en biofísica, se sabe que si yo quiero unir 2 cargas iguales, no se unen, se repelen. Aparece una fuerza de repulsión. Para que 2 cargas se peguen, tienen que ser opuestas. ¿Se entiende o no? Y yo le estoy diciendo que en el núcleo hay todas cargas positivas. ¿Cómo se mantiene el núcleo? Si son todas positivas, se tendería a romper. ¿Por qué no se rompe? Porque tiene un pegamento. Que se llama Por los ¿cómo? neutrones, profe. ¿Eh? Por los neutrones. Exactamente. Ese pegamento se llama neutrones. ¿Vamos hasta acá? Como la materia está formada por cargas eléctricas, es lógico que aparezcan cargas y que algo sea polar. ¿Se entiende o no? No todo, pero la mayoría de las cosas tienen cargas. ¿Se entiende o no? Por el mismo hecho de cómo está formada desde sus orígenes. ¿Está? A colación.
Deberíamos cambiar el nombre del átomo, porque los átomos se lo rompen 1000 pedazos. Eso que dicen que es indivisible es mentira. Se lo rompen 1000 pedazos al átomo. Y hay muchísimas más partículas adentro, ¿sí?, que lo que se suponía. ¿Está? O sea que es relativo. Es como la ciencia. La ciencia, hoy tenemos una teoría, ustedes van a tener una teoría para, cuando sean kinesiólogos, van a tener, por ejemplo, una teoría de cómo recuperar un músculo con determinada técnica. Y es esa técnica, y aparece de un día a otro y dice, che, lo que estábamos haciendo nada que ver, tenemos que cambiar la técnica por otra cosa, y bueno, y cambiamos, porque es así, es prueba y error. La ciencia es así. ¿Se entiende o no? Así que, por eso les decía que en su momento se le puso que el átomo no se podía romper, y hoy se lo hace 1000 pedazos. ¿Sí? O sea que ya no le deberíamos llamar átomos. Bueno, por ser polar, los compuestos, digamos, estos primarios, tienen la particularidad de disolverse en agua. Nosotros somos sistema acuoso, nosotros tenemos el 80 y pico % de agua, ¿sí? O sea que todas las cosas que circulan por nuestro cuerpo tienen que ser solubles en agua, porque si no, no funcionaría el sistema. Y estos tienen la particularidad de ser muy solubles. En el caso del carbono y el nitrógeno, tienen la particularidad que se unen fácilmente al oxígeno y al hidrógeno, mediante, ¿sí?, un enlace que es muy fuerte, que generalmente se llama enlace covalente, no sé si lo vieron en el introductorio, que es un enlace químico muy fuerte. Además, ¿sí?, cambian de estado de oxidación fácilmente. El estado de oxidación es un número que dice cuánto un átomo gana o pierde electrones, esos planetas que giraban alrededor del Sol. Bueno, hay átomos que tienen la particularidad de perder esos planetas con mayor facilidad que otro. Cuando un átomo pierde un electrón, se dice que se oxida. ¿Se entiende o no? Y cuando un átomo toma ese electrón, otro lo toma, se dice que se reduce. ¿Sí? ¿Qué es lo que se oxida? Cuando se oxida, aumenta el número de oxidación, se llama, y cuando se reduce, disminuye el número de oxidación. A esas reacciones se las llama reacciones de óxido-reducción, reacciones redox. ¿Sí? Son reacciones donde se intercambian electrones entre dos átomos. ¿Mucha información para hoy? ¿Sí? Bien, yo solamente se los menciono acá porque, a ver, no es que no sea importante, solamente le estoy mencionando porque es la importancia de estos bioelementos. Bueno, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son elementos de pequeña masa atómica y tienen variabilidad de valencias. La palabra valencia no se usa más, es una palabra vieja, porque no tenía una buena definición. Hoy en día se usa número de oxidación, ¿sí? Tiene gran cantidad de números de oxidación, o sea, hay átomos que pueden perder un electrón, 2 electrones o 3 electrones de acuerdo en qué reacción química están, ¿se entiende? Y eso hace que tengan 3 números de oxidación. Si pierde un electrón, es un número de oxidación, si pierde 2, es otro, si pierde 3, es otro. Y hay otros que ganan. Hay uno que gana un electrón, es un número de oxidación, otro que gana 2, es otro, y así sucesivamente. O sea, cuando hablo de valencia, estamos hablando de esa cantidad de electrones que puede intercambiar un átomo con otro. ¿Les quedó claro? Trato de hacérselo lo más simple posible. Si alguien dice, Néstor, vas muy rápido, me avisa, por favor, y voy a tratar de bajar aunque sea 5 kilómetros, ¿sí?, la velocidad. Pasar de 110 a 105. Dos días después. Va bien, Bueno, profe, sí. y elementos primarios. ¿Dónde los encontramos o para qué son importantes? El oxígeno representa el 65% de los bioelementos primarios. Son necesarios para la respiración celular. Presente en casi todos los compuestos orgánicos. Orgánicos significa aquellos compuestos que tienen o tuvieron vida. Ya lo vamos a ver dentro de 3 semanas a eso. Y por supuesto forma parte del agua, que es el elemento primordial de la vida. Si no hay agua, no hay vida. ¿Se entiende o no? Por eso siempre cuando hay por ahí, como de viajes a
a otro planeta, lo primero que se busca es agua, porque si no hay agua, no hay posibilidad de vida, ¿sí? El carbono representa el 18%, constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas tienen la característica que son cadenas de átomos de carbono. El carbono tiene la particularidad de agarrarse de la manito un carbono al otro y van formando cadenas. Esa es la clave de los compuestos orgánicos. Claro, la glucosa es un hidrato de carbono, justamente es un compuesto orgánico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Y la van a tener que saber de memoria. Sí, todo es proteínas, todo eso, ¿sí? Bien. El hidrógeno, presente en la mayoría de los compuestos orgánicos también y forma parte del agua. El nitrógeno, un 3%, componente de todas las proteínas, ácidos nucleicos y de algunos lípidos. Las proteínas son macromoléculas que las vamos a ver cómo son, cómo las vamos a reconocer. Los ácidos nucleicos, ¿a qué le suena? A ADN y ARN. ¿Responsable de qué? De la información genética. Responsables de transmitir la información genética de una generación a la otra. ¿Sí? ¿Y cómo se transmite esa información genética? Esta pregunta desde cuando estamos viendo ácidos nucleicos, para que ya se acuerden y entonces me pongan contento a mí cuando yo lo pregunte. Porque todo el mundo dice, sí, el ADN transmite la información genética. Así, apoyado en la pared, así, ¿viste? Ajá, ¿y cómo la transmiten? Ah, no, eso no sé. Debe ser por Wi-Fi, no sé. La transmite en forma de proteínas. O sea, la información genética está en el ADN, el ARN hace como una fotocopia y le dice a otra parte del ARN, che, mirá, buscá tal aminoácido tal, y haceme esta proteína, que esta proteína va a representar tal cosa. Los ojos de mi mamá, el pelo de mi papá. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Está? Mediante la información genética se transmite en forma de proteínas. ¿Se van a acordar o no? Bueno. Calcio, componente estructural de los huesos, dientes, importante en la contracción muscular, la conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre. El fósforo es uno de los componentes de los ácidos nucleicos. Ya lo vamos a ver todo en detalle esto. Van a ver que allá por junio van a saber tanto, les va a encantar, y van a querer ir a estudiar química, pero después que se reciban de kinesiólogos, ¿saben? Bueno, los bioelementos secundarios y oligoelementos presentes en el cuerpo, acá menciono algunos, fíjense que están a nivel muy chiquitito o a nivel de trazas. Trazas decimos los químicos que son casi no existe. Eso es trazas, ¿sí? El potasio, por ejemplo, es el principal ion positivo catión en el interior de las células. Voy mencionando rápidamente. El azufre, componente en las proteínas. El sodio, principal ion positivo en el líquido intersticial o tisular. ¿Qué era el líquido intersticial? Cric, cric, cric. Tengo conectado 171. Líquido intersticial o tisular. Es el líquido que hay entre las células. ¿Se entiende o no? Hay una célula al lado de la otra, bueno, entre ellas hay un líquido. Ese se llama líquido intersticial o tisular. Bien, el magnesio, necesario para la sangre y los tejidos del cuerpo, forma parte de muchas enzimas. El cloro, principal ion negativo, también está en el líquido intersticial. El hierro está siempre a nivel de trazas y es el que forma parte de la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas que ya la vamos a estudiar en detalle. Es más, la hemoglobina la vemos como y mioglobina la vemos en un temita aparte, ¿sí? Vemos todo proteínas, enzimas y hemoglobina le dedicamos una semana para estudiarla. ¿Por qué? Porque es muy importante para su formación, ¿se entiende? Entender cómo circula el oxígeno a través del organismo, de los músculos, etcétera, que ustedes después van a trabajar, es fundamental. ¿Se entiende? Por eso vemos hemoglobina con un poquito más de detalle. Y bueno, y el yodo forma parte de las hormonas tiroideas. El sistema hormonal es tremendamente complejo y tremendamente sensible. Siempre doy el mismo ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, las chicas, tienen un equilibrio hormonal tan frágil, igual que todos lo tenemos, ¿no?
Y las hormonas en realidad están en una cantidad insignificante, pero si no están en ese nivel justo, me causa algún problema. Hoy en día, sí, no. Bueno, es justamente iba a llevar. Hoy en día, no sé por qué, sería cuestión de estudios. A veces siempre hubo el mismo problema, sino que no se lo medía. No sé si soy claro. No es que a veces dice, che, ¿por qué ahora hay tanta gente que tiene problemas de glándula tiroidea? ¿Se entiende o no? No sé, levanten la mano si alguno tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo acá en la clase. Acá hay 1, 2, 3, ¿sí? Y capaz que los otros no levantaron porque... Exactamente. Bueno, acá para los chicos que están en la casa, una chica me dice que ella hace 4 años que sufre de hiper o hipo. Hipo. De hipotiroidismo y no se lo pueden regular. Es recontra complicado. El sistema glandular o el sistema endocrino, las hormonas, tienen una función importantísima. Regulan alguna función de nuestro cuerpo, pero está en tan pequeñas cantidades que si por algo la glándula que la segrega falla, o me tira de más, o me tira de menos, me provoca una patología indeseada. En el caso de la glándula tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿qué significaría eso? Que la glándula segrega menos hormona de la que tiene que segregar. Causa, por ejemplo. ¿Sí? Tal cual. Entonces, por ejemplo, tu metabolismo es que funciona frenado con el freno de mano. ¿Se entiende? Entonces, como freno de mano, vos andás así. Te dormís, te cambia el humor estás así y te largas a llorar o te irritas por cualquier cosa. Cambios como, por ejemplo, la caída del cabello, ¿sí? Por ejemplo, como dice, claro, efectos en la piel, de secado, etcétera, una cantidad de síntomas producto de una hormona, y nosotros en el cuerpo tenemos miles de hormonas. Imagínense lo complejo que es. Y encima lo peor de todo es que en el caso de la glándula tiroides, por ejemplo, que estamos hablando, hay especialistas donde te hacen análisis y te dicen, lo bueno es que vos tenés una pastilla que la tenés que tomar de por vida, pero con eso más o menos vas, ¿viste? ¿Por qué digo más o menos? Porque por ahí depende tanto del estado de ánimo, todo, que vos, por ejemplo, el médico te dice, bueno, te faltan 50 miligramos de T4. Y vos empezás a tomar los 50 miligramos y te empezás a sentir mejor porque tenés en la cantidad que necesitas. Un día venís a rendir bioquímica, ¿sí? Y esperabas aprobar con un 10 y te sacaste un 8 y te amargaste, ¿sí? Y ya algo pasó en el interior tuyo que esos 50 miligramos que tomabas no te alcanzan, por ejemplo. Y empezás a andar mal, ¿no? Y tenés que volver a ir al especialista. Y dice, no, vos sabés que ahora necesitas 100. Y te da 100. ¿Se entiende? Y por ahí a los 2 meses estás bien de nuevo y volvés a 50. Es un despiole, digamos, ¿sí? Y todo eso es el sistema hormonal. ¿Viste? Ahí está. Exactamente. Sí, sí. Y es muy emotivo todo, digamos. Y nuestras emociones no son siempre iguales. ¿Se entiende? Claro, exactamente. A ver, ustedes ahora están felices de haberme conocido y todo eso, ¿sí? ¿Está? Pero capaz se van de acá y se ponen tristes y si yo quería seguir teniendo clase de química. ¿No? ¿No va a pasar eso? Yo me ilusiono todavía. Cuídennos, miren que los químicos somos pocos. Nadie quiere estudiar química. Bueno, el agua como disolvente. Vamos a hablar un poquito del agua. ¿Qué me pueden decir ustedes del agua? ¿Qué me pueden decir los chicos que están en la casa? ¿Eh? Me dicen acá, el agua es el solvente universal, está perfecto. Está compuesto, lo voy a corregir, está cerquita, está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno cada molécula. Ahora está, perfecto. ¿Qué más? Ahí se originó la vida. La mayoría de las reacciones suceden en un, ¿En un ¿cómo medio? es? Acuoso, un medio acuoso. Bien, en un medio acuoso, bien, exactamente.
nosotros, generalmente los seres vivos, tenemos todo base agua, entonces tiene que ser todo en medio acuoso. O sea, por eso se lo estudia un poquito. Acá me voy directamente, voy a pasar todo este texto y me voy a ir al dibujito de atrás, porque como no tengo pizarrón disponible, ¿sí? Lo voy a explicar acá. El agua, una de las características que tiene es que es polar. ¿Qué significa polar? ¿Qué significaba? Que en algún lugar hay cargas, ¿sí? ¿De dónde viene esto de acá? Miren, acá está el dibujito. Los chicos que están en la casa, yo no puedo señalarlo de alguna manera, pero tenemos el oxígeno y dos hidrógenos unidos al oxígeno. A ver si puedo con el mouse. Ajá, gracias. A ver. Voy a cerrar esto acá. ¿Cómo lo puedo poner para no taparlos a ustedes? A ver, ¿todos ven ahí? ¿No tapo nada? Bueno, No, se ve, los se ve. chicos de la casa, ¿ven ahí el Se mouse? ve bien. Sí, Sí, se ve. Excelente. Bueno, Muy bien. tenemos el oxígeno acá unido a dos átomos de hidrógeno. Mediante este guioncito significa un enlace covalente. ¿Sí? Y hay un fenómeno que se llama electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad para nosotros los químicos? Es la medida de la fuerza con que un átomo atrae electrones o cuida sus electrones. Vamos a suponer, hay átomos que los electrones, ¿se acuerdan? Siempre acuérdense del átomo, que tiene un núcleo central positivo, que hay protones y neutrones, y girando alrededor unas cargas negativas que se llaman electrones. ¿Vamos hasta ahí? Hay núcleos de determinados átomos que cuidan muy bien sus electrones. Eso se le llama que tiene alta electronegatividad. Por lo general son los no metales de la tabla periódica. Hay otros átomos que sus electrones los pierde fácilmente. ¿Se entiende? O sea, cuando está otro átomo cerca, es tan bonito que se los regalan los electrones. Ahí significa que la electronegatividad es baja. Estos son los metales. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se une el oxígeno con cualquiera de estos hidrógenos, los dos son no metales, o sea, los dos cuidan bien sus electrones. ¿Sí? Porque son no metales. Pero el oxígeno quiere quitarle los electrones al hidrógeno y el hidrógeno no quiere que se los lleve. No se los lleva, no se los quita, pero los acerca hacia él el oxígeno porque el oxígeno tiene un poquito más de electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, los electrones, porque por ahí me olvidé de aclararle o recordarles que acá, en ese guioncito, significa que hay dos electrones ahí adentro. Un electrón del oxígeno y un electrón del hidrógeno. ¿Se entiende? A ver, por ahí los chicos no me están viendo, pero me muevo acá en el aula. Si yo me quiero unir a él, ¿tu nombre? Brandon. Brandon, para nosotros poder unirnos si somos dos átomos, Brandon, si quiere ser un enlace covalente, va a aportar un electrón, va a poner una monedita de $1 y yo voy a poner una monedita de $1. Cuando ponemos los dos una monedita de $1, formamos el enlace covalente. Pero ¿qué pasa? Brandon es oxígeno y yo soy hidrógeno. Brandon tiene un poco más de fuerza que yo. Entonces las dos moneditas que compartimos están más cerca de él que mío. Como mi monedita se alejó, yo me quedo con una carga positiva. Y como él acercó las dos moneditas que son negativas, él queda con carga negativa. ¿Se entiende o no? Entonces por ahí, de ahí viene este signo que está acá, miren. El oxígeno con una carga negativa, en realidad esa es la letra de la densidad, es una densidad de carga negativa, y el hidrógeno con una densidad de carga positiva. ¿Se entiende o no de dónde viene ese signo? Cuando aparece eso, está la polaridad. Por eso el agua es polar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Los chicos que están en casa me entendieron o los perdí? Sí, sí, profe. Sí, Excelente. claro. Siempre. Claro, exacto. Si está con signo menos, significa que los electrones se le acercaron a él. Y el otro, como se le alejaron, quedó positivo. ¿Está? Así lo tienen que ver. Ahí es donde va la descarga que, digamos, que usted decía Ah, recién. A ver, ¿cómo? Que ahí ¿Quién iría es? la descarga que, digamos, Agostina.
no te entiendo lo de descarga. Claro, porque usted dijo que, o sea, el agua como disolvente es polar y en algún lugar hay descarga. Descargas. Hay cargas, exactamente. Hay cargas. Te entendía descargas, por eso no te... Perdón, Agustina. Sí, por eso hay cargas, por eso es polar. ¿Está? ¿Quedó claro, Agustina? Sí, sí. Bien. Eso es una característica del agua, o sea, es polar. Y todo lo polar se disuelve en lo polar. ¿Vamos hasta acá? O sea, en química decimos, lo igual disuelve a lo igual. El agua, por ser polar, va a disolver todos compuestos que sean polares, o sea, que tengan cargas. ¿Se entiende o no? Sí. Queda exacto, no aparece la carga. Eso se llama enlace covalente no polar. Y esto se llama, lo que acabamos de ver en el agua, se llama enlace covalente polar. Buena pregunta. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos, es una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Como los electrones compartidos con dos oxígenos, están luchando los dos y los dos tienen la misma fuerza, esos dos electrones compartidos se quedan exactamente a la mitad de los dos átomos de oxígeno y eso hace que no tenga carga. Entonces se llama no polar. Les decía, lo polar disuelve a lo polar o a lo que tiene carga. Por eso, por ejemplo, el aceite, ¿nunca cocinan? ¿Sí o no? A ver, Sí. vamos, les pregunto a todos. Cuando digo cocinan, es cocinan, no huevo hervido, ni salchicha, ni hamburguesas compradas en el súper, ni milanesas compradas en el súper, ni arroz hervido, ni... No. Ah, ¿en serio? No No. te creo. Por lo general, hasta que yo no veo, yo soy, digamos, químico y soy experimental. Hasta que no veo ni pruebo, no creo nada, digamos, ¿se entiende o no? Claro, ¿es así o no? Imagínate si nos invitás a comer a todos, serías nuestra ídola, ¿eh? Bueno, bien. Claro, yo les digo comeditas elaboradas, ¿se entiende o no? ¿Sí? Un buen guiso de arroz seco. ¿Sí? Pero ojo el piojo, porque el mejor laboratorio de química es la cocina. ¿Cómo se hace el guiso de arroz seco? Dicho sea de paso, le pregunto a los 172 que hay conectados también, ¿eh? Para que el arroz te quede bien separado, que no se te haga un pegote el arroz. ¿Cómo se hace? Tiene mucho más aceite. Me lo enseñó mi mamá, ¿eh? Mi mamá cocina como todas las mamás. No hay nadie que cocine como la mamá de uno. Y cocina bien esta vieja. Y hace los guisos de arroz así. Y yo le decía, mamá, ¿cómo haces? Y no me quería decir el secreto, la desgraciada. Hasta que un día la agarré blanda y me dio el secreto. ¿Quieren saberlo? No. Poniendo esta balaganza primero. Vamos a comer a lo de Brenda y ahí les digo el secreto. ¿Cuál es el secreto, Brenda? ¿Sabrás o no? Ajá. No, esto es... Sí, es verdad. No, exactamente, correcto, coincido. ¿Quieren probar? Se los enseño. ¿Quieren probar o no? Bueno, cuando ustedes esté todo el estofado, digamos, ¿sí? Con un poco de agua que le dejan para agregar el arroz, ustedes le agregan el arroz. ¿Cuánto le agrego? Hasta que vean que el arroz pasa apenas, la montañita pasa así del agua. ¿Sí? Bien. Hacen así con la cuchara de madera, ponen en mínimo la cocina y lo tapan. Y lo dejan 6, 7 minutos. Y que el arroz se termine de cocinar sin fuego. Y ahí te queda chanta.
Claro, con el calor del agua que ya tenía, ¿viste? Cuando el arroz en los 6 minutos se ablanda y en los otros 5 o 6 minutos se termina de cocer, pero sin fuego. Y te absorbe todo el agua. Y te queda con un quesito. Ay, yo soy especialista en lácteo, con un queso, qué sé yo, vamos a hacer, acá se conoce mucho el sardo, pero un sardo de 90 días de estación, o sea que uno lo raya así y se desgrana todo. Y cuando uno lo come te pica, acá te queda picando la cosa de tanto gusto que tiene, así. ¡Ah, qué rico!, ¿no? ¿Estaría bien o no? Pues, bueno, eso también, a ver, que tiene que ver con química, pero bueno, esa es la parte linda. Ustedes van a vivir la parte más linda de su vida, que es la época de universitario. ¿Ustedes piensan que el secundario fue lindo? No, es hermoso, pero uno es adolescente. Ustedes ahora ingresan jóvenes y se van jóvenes adultos profesionales. Y lo que van a vivir acá va a ser para toda la vida. Y verdaderamente acá van a tener los amigos para toda la vida, los que conozcan acá. Yo hace 30 y pico de años que me recibí y a veces hay amigos que hace 10 años que no nos vemos. Nos vemos después de 10 años y parece que el tiempo no pasó. Seguimos haciendo las mismas boludeces que hacíamos cuando íbamos a la facultad. Por eso, porque verdaderamente los verdaderos amigos uno los encuentra acá. Así que estuvo bueno el secundario, pero esto no tiene comparación. Así que disfrútenlo también. Y esa de las comidas, de las peñas, de todo eso, no tiene comparación con nada. Así que también esa es la parte linda de esto. No es todo espina, como les dije yo, de estudiar y todo el tiempo. Hay que disfrutar también. ¿Está? Bien, seguimos. Otra característica que tiene el agua, primero dijimos que era polar, por lo tanto disuelve a lo polar, y le expliqué por qué era polar. Y otra característica que yo directamente me voy a ir al gráfico, que todo esto que yo les estoy diciendo lo tienen en el texto. Pero vieron que acá esto sería una molécula. ¿Cuántas moléculas de agua vemos acá en el gráfico? 3 moléculas. Pero ven que acá entre cada molécula hay unos puntitos azules. Los chicos que están en la casa, ¿lo ven? Que yo lo estoy señalando acá con el mouse. Sí, se ve. Eso es un tipo de enlace químico que se llama enlace puente de hidrógeno. Que comparado con la fuerza para romper un enlace covalente como el que estoy señalando, estos son insignificantes. Son muy débiles y no aparece siempre. ¿Cuándo aparecen estos enlaces puente hidrógeno que se da entre una molécula y otra? Fíjense que el enlace covalente, los guioncitos estos negros, están entre los dos átomos. ¿Se entiende? Mientras que el enlace puente hidrógeno está entre 2 moléculas. Generalmente se da cuando un hidrógeno es positivo de una molécula con el oxígeno negativo de la otra molécula. ¿Se entiende? La de al lado. También se da con el flúor. Sí. No, siempre la unión es entre positivo y negativo. ¿Sí? Polos opuestos. Lo mismo, esta teoría de los polos opuestos se estudia. La psicología usa muchos términos de las ciencias naturales para explicar fenómenos psicológicos, por ejemplo. ¿Vieron que hay personas que nosotros no todas las personas nos caen bien? Hay con personas que nos llevamos re bien y con personas que no nos llevamos nada, ¿se entiende? Bueno, en psicología dicen así, que cuando vos no te llevas bien con una persona es que son iguales, es como que son 2 positivos o 2 negativos, y con las que nos llevamos bien es el opuesto a nosotros. ¿Se entiende? Uno es positivo y el otro es negativo, por eso hay como una ley de atracción, ¿sí? Que aparecen las cargas eléctricas. Bien. Este enlace puente de hidrógeno, que es recontra débil, pero ustedes lo tienen que saber por algo nada más, por eso lo vemos, hace que las propiedades físicas del agua cambien. Por ejemplo, el agua, si no tuviera enlace puente hidrógeno entre moléculas, debería hervir
a la misma temperatura o cercana a la temperatura que hierve, o sea que se evapora el alcohol que usábamos nosotros para las manos, que es 78, 80 grados. ¿Y por qué hierve a 100? Porque tiene los puentes de hidrógeno. Porque ustedes imagínense, ¿qué es lo que está pasando cuando un líquido pasa al estado de vapor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Las moléculas que están en la superficie de ese líquido, vamos a suponer, a ver si tengo acá, las moléculas de agua que están en la superficie acá, para pasar a vapor, tienen que tomar energía del medio, que generalmente es el calor que yo le estoy agregando, por ejemplo, a una pava de agua, y la energía hace que se desprendan de ella y pasen al estado gaseoso. ¿Se entiende o no? Se tienen que desprender de las manos que están prendiditas en el estado líquido, la energía que va acumulando hace que se desprendan las manos y ahí pasan al vapor. Por tener puente hidrógeno, es como que están agarradas de las dos manos, que es el enlace covalente, y encima tienen como otras uniones a otros átomos que hace que se complique el pasaje del estado líquido al vapor. ¿Sí? Por eso mismo, el agua es como que comparada con el alcohol de quemar que pasa al estado vapor a 80 grados, el agua necesita 100 grados, necesita más energía para que esas moléculas se desprendan y pase al otro estado. ¿Se entiende o no? Todo eso es debido al enlace puente hidrógeno. Por eso lo vemos. ¿Está? O sea, ¿qué es lo que hace el enlace puente hidrógeno? Le cambia las propiedades físicas al agua, no las químicas. El sabor no cambia, ¿se entiende? No. El agua sigue reaccionando con lo mismo, todo lo mismo. Le cambia las propiedades físicas. Punto de ebullición, punto de fusión, ¿se entiende o no? El alcohol, al evaporarse a 78 grados, yo dejo la botella y al otro día no tengo nada. Se evaporó todo pasó al estado de vapor. El agua no, tarda un poco más. Pasa igual, pero tarda un poco más debido a que necesita esa mayor energía para romper el enlace puente hidrógeno. ¿Está claro? Excelente. Otro temita que tenemos ahí es formación de disoluciones. ¿Qué eran las disoluciones? Claro. Una disolución es la mezcla íntima entre dos o más sustancias. O sea, hay una sustancia que disuelve a otra. ¿Estamos hasta ahí? Eso es una disolución. Por ejemplo, voy a acá tomar este gráfico que está acá directamente. Tenemos un vaso con agua y le agrego una cucharadita de sal. La sal de mesa, la sal que usamos nosotros para salar la comida, se llama cloruro de sodio, ¿o no? ¿Sí o no? Sería, el cloruro es el cloro con una carga negativa, así se lo llama a ese anión, cloruro. Vuelvo a repetir, el cloro con una carga negativa se lo llama cloruro. Y es un anión, porque es negativo, ¿se entiende o no? Un año grande, acuérdense. El sodio, cuando está con una carga positiva, se lo llama catión, catión sodio. La sal de mesa, la sal que nosotros usamos para salar la comida, es la unión del cloruro con el sodio, con el catión sodio. Por eso se lo llama cloruro de sodio. Ese es el nombre químico de la sal de mesa. ¿Vamos hasta ahí? Imagínense ustedes lo siguiente, están en su casa y quieren preparar una salmuera, por ejemplo, para hacerse gárgaras en la garganta porque le duele la garganta. Le estoy tirando un remedio bien casero, ¿sí? Para no tener que llegar al antibiótico para los dolores de garganta. ¿Por qué? El sodio tiene la capacidad de curar la piel. ¿Se entiende? Y una inflamación en la garganta es una irritación de la piel. Entonces el sodio, si uno se hace gárgaras con cloruro de sodio o con bicarbonato de sodio, ¿sí? Varias en el día, durante un par de días, te calma muchísimo las afecciones de la garganta. O para la llaga, tal cual, justamente por el mismo fenómeno, exactamente, por el mismo fenómeno, cura la piel, ¿sí? Hasta médico soy ahora también, bueno. Y no me pagan nada, ¿eh? Ustedes tienen obra social, aunque sea para que me paguen la obra social, bueno.
Entonces, les decía, seguramente, a ver, los chicos que están en su casa, imaginen esta situación. Domingo, 7 de la mañana. Abren los ojos, miran el techo y dicen, ¿por qué será que desaparece la sal cuando yo la pongo en un vaso de agua? ¿Se hicieron alguna pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué Todos los desaparece? días. Bien. ¿Antes de ir a misa? Todos los días se hace esa pregunta. ¿Por qué desaparece? Yo tengo el vaso con agua, le echo una cucharadita de sal, revuelvo y desapareció la sal. Eso se llama... ¿Eh? No desapareció. Eso se llama proceso de disolución. Y es lo que pasa acá, miren. Claro, pero ¿qué es el fenómeno químico que sucede? Es lo siguiente, miren. Cuando el cloruro de sodio, la sal, toca el agua, se separa. Por un lado el cloro y por el otro lado el sodio. Se rompe el enlace que los mantenía unidos, que se llama enlace iónico. Y automáticamente al sodio, que es positivo, lo rodean moléculas de agua, pero con el lado del oxígeno, que es negativo. Cuando ese sodio lo rodeó, todo está rodeado con moléculas de agua, ¡pum!, desapareció. No lo vemos más. Y lo mismo le pasa al cloro. Al cloro lo rodean las moléculas de agua, pero ahora del lado positivo, o sea, los hidrógenos. Cuando el cloro está rodeado por moléculas de agua, ¡pum!, desapareció. ¿Puedo agregarle la cantidad que quiera de sal? ¿Y sigue disolviéndose? Hay un punto donde ya no disuelve más. Ese es el punto de saturación. O sea, y ya asocio esto con otro de los temas que viene acá, que justamente, a ver, me voy para acá, que es la disolución, pero esa capacidad de disolver una cantidad u otra se llama solubilidad. La solubilidad es una propiedad que tienen todos los elementos, todas las sustancias, líquidas, sólidas, lo que sea, gaseosa, de disolver a otra. O sea, para los chicos que están en la casa, yo si tengo un vaso con agua, le agrego una cucharadita de sal, la revuelvo y se disuelve todo. ¿Sí? Le vuelvo a agregar otro poquito y se disuelve todo. Y le vuelvo a agregar un granito más y ya ese granito no se disuelve y queda en el fondo dando vueltas. ¿Sí? ¿Qué? Profe, una pregunta. Mal ejemplo para esta hora, con el hambre que tenemos, hablar de chocolatada, es un golpe bajo, ¿sí? Sí, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? El agua tiene una determinada capacidad para disolver la sal. ¿Se entiende o no? Esa capacidad se llama solubilidad. Está en una tabla. Para cada sustancia dice, el agua puede disolver 10 gramos por cada litro, supónganse, a tal temperatura. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se puede aumentar esa capacidad de disolver? Sí. Calentando el sistema. Entonces ahí, si yo ese vaso con agua lo pongo en un recipiente y lo caliento un poquito, va a disolver un poco más. ¿Va a disolver todo lo que yo quiera? No, va a llegar un momento que ya tiene un límite también y no disuelve más por más que lo caliente, ¿se entiende o no? Pero generalmente el aumentar la temperatura del sistema hace que se aumente la capacidad de disolución o solubilidad. ¿Está? ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué era la solubilidad? La capacidad de una determinada sustancia de disolver a otra. ¿Me lo tengo que acordar de memoria? ¿A la solubilidad del agua, por ejemplo, con el cloruro de sodio? No, porque eso está en una tabla. Y para todas las sustancias hay una tabla, un libro gordo de Petete, ¿sí?, donde están todas las sustancias y con su capacidad de disolución a tal temperatura. ¿Sí? Bien. Y ahí voy a anexar con otra cosa, me voy a adelantar al apunte. Las soluciones, o la solubilidad, después vamos a pasar a electrolitos y no electrolitos. Acá está, de soluciones. Las disoluciones tienen dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Tienen
una parte que se llama soluto y una parte que se llama solvente. ¿Cuál es cuál? El solvente es el que está en mayor cantidad. Bien, gracias Iñaki. El solvente siempre es el que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. No se trata del compuesto. Ojo con eso. Vamos a suponer, yo tengo el vaso con agua que nos estamos imaginando todas acá, y los chicos en la casa también, y le agrego una cucharadita de sal. ¿Cuál sería el soluto y cuál el solvente? El soluto es la sal y el solvente es el agua. O sea, el que está en mayor proporción es el solvente, el que está en menor proporción es el soluto. ¿Vamos hasta ahí? Hagamos esto. Si tengo un vaso de alcohol etílico y le agrego 2 gotitas de agua, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? Ahí el soluto es el agua y el solvente es el alcohol. Porque se trata de proporciones, no de quién es. El que está en mayor proporción es el solvente. El que está en menor proporción es el soluto. Ahora, ahí viene la confusión. Se considera al solvente universal al agua. El solvente universal se dice que es el agua. Si yo no aclaro, voy a preparar una disolución, qué sé yo, y te digo con esto, y no te aclaro el solvente, significa que estoy hablando de agua. Si es un solvente distinto del agua, te lo tengo que aclarar. ¿Se entiende o no? ¿Está? Bien. ¿Cómo pueden ser las disoluciones? Sólida, líquida o gaseosa. Pueden ser saturadas, pueden ser diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Esa clasificación es bien pobre. La entendemos nosotros los químicos nomás. Pues yo les digo diluida. ¿Cuándo una solución será diluida? Cuando no se ve nada del soluto. Tipo, Cuando se pones disperse bien. sal en el agua y no ves la sal. Ahí está diluida. Ajá. ¿Vieron? Ahí entra lo que yo le digo que es una definición pobre. No nos podemos poner de acuerdo, porque no hay números. Nosotros los químicos decimos que algo es diluido cuando el soluto está en pequeñísimas cantidades. ¿Y cuáles pequeñísimas cantidades? Ni idea. ¿Se entiende o no? Es pobre esa definición. La tomamos, pero es pobre. ¿Saturada? ¿Cuándo es saturada? Cuando ya disolvió todo lo que puede disolver. Sobresaturada, cuando calenté y logré disolver más, pero tuve que calentar la solución. Esa solución sobresaturada es recontra inestable. Donde se enfría el sistema, ¿vieron? Vamos a suponer, está a 20 grados, lo calenté a 40 y disolví más sal, ¿se entiende o no? Cuando baja a 20, que va a bajar, vuelve la sal que disolví de más, se vuelve a poner en el fondo. ¿Se entiende o no? O sea, puedo lograr un sistema sobresaturado, pero es recontra inestable. Lo estable es hasta saturado. ¿Está? Bien. Un ejemplo de eso puede ser... Sí, exactamente. A ver si me parece que me pasé. ¿Eh? Sí, totalmente, sí. Bueno, ¿cómo se clasifican las disoluciones también? De acuerdo al estado de agregación del solvente. Dije bien, ¿sí? Si el solvente es un gas, la solución es gaseosa. Si el solvente es un líquido, la solución es líquida. Si el solvente es un sólido, la solución es sólida. Depende del estado de agregación del solvente, es lo que me va a definir la disolución. Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Disoluciones gaseosas, por ejemplo. Ejemplo. Gas, el gas en un gas de aire, por ejemplo, el soluto sería el oxígeno y el disolvente el nitrógeno. El aire que estamos respirando nosotros ahora es una disolución gaseosa, donde el solvente es el nitrógeno y el oxígeno es el soluto. ¿Está? En las líquidas, ¿sí? El ejemplo, la soda, ¿sí? Las gaseosas carbonatadas, las gaseosas, que en realidad el soluto es el dióxido de carbono y el solvente es el agua, o el jugo. ¿Saben cómo se prepara una gaseosa o no?
¿Sí? Es muy fácil preparar, hay que tener un equipo, pero en realidad vos preparás un jugo cualquiera, se enfría ese jugo, y después con un equipo especial le inyectás dióxido de carbono, que es un gas, a presión. Sí, eso es otra. Yo te estoy hablando de gaseosas, ¿sí? Lo que se hace con fermentación son bebidas, por ejemplo, alcohólicas, que ustedes no saben lo que son, pero hay bebidas que se llaman alcohólicas, no saben, nunca han visto, bueno, les comento. En los súper hay lugares especiales donde se venden determinadas bebidas que se llaman alcohólicas, que tienen alcohol, ¿sí? Me miran con cara rara, como que no conocen y está bien que no conozcan, ¿sí? Bueno, después ¿eh? Poquito. Me han contado que sí. Me han contado que es rico, sí. Bueno, ahí sí el alcohol, ¿sí? Viene producto de una fermentación, ¿sí? Pero la gaseosa, las gaseosas, por eso son una porquería, digamos. Las gaseosas es todo sintético. O sea, es preparar un jugo. Ahora, más o menos, están haciendo gaseosas sin azúcares, porque encima lo peor que consumimos nosotros son los azúcares, digamos. Es el mal de la sociedad actual. Claro, para que el dióxido de carbono ingrese en el jugo, se lo hace a presión y frío, porque cuando el jugo está más frío, más disuelve el gas. Los gases, cuando el disolvente está más caliente, disuelven menos gases. Por eso vieron que a veces en verano, cuando hay arroyos de poco caudal, tajamares, etcétera, suele haber mortandad de peces. Se hace se tapiza un arroyo de peces muertos. Y es porque cuando la temperatura del agua aumenta mucho, disuelve menos oxígeno. Entonces los pescados se mueren asfixiados. Claro, exactamente. O sea, una coca fría conserva mejor el dióxido de carbono disuelto que una caliente. ¿Se entiende o no? O sea, es más fácil que se te vuelque la gaseosa cuando está caliente si vos la abrís que cuando está fría. ¿Sí? Bien. Algunas disoluciones líquidas, bueno, cuando el soluto es un gas y el solvente es un líquido, la soda, les decía recién, un líquido en líquido, bueno, tenemos el amoníaco doméstico o el vinagre. El vinagre es una solución de ácido acético al 5% con agua. Cuando el soluto es un sólido y el solvente es un líquido, bueno, tenemos el agua de mar, son sales disueltas en agua. Cuando las disoluciones son sólidas, un líquido disuelto en un sólido, bueno, tenemos la amalgama. La amalgama es mezcla de metales, por ejemplo, mercurio y plata, que se usa para las dentaduras. Sólido en sólido, el bronce es una mezcla de zinc con cobre. El acero, que es una mezcla de carbono con hierro. Y ahí tenemos ejemplos, ustedes tienen en la punta ejemplos de distintos tipos de soluciones de acuerdo al estado de agregación del solvente, que es distinto, es otra clasificación distinta a lo que decíamos hoy, saturada, diluida, concentrada. Bueno, acá estaba lo de la solubilidad. Hay problemas de cálculos para el TP, los trabajos prácticos de calcular la solubilidad. ¿Se entiende? Si yo tengo 1 litro de agua, ¿sí? ¿Cuánto puede disolver de tal sustancia? Y te dan de dato, mirá, el agua a 20 grados disuelve tanta cantidad. Entonces hacemos reglas de 3 simples y sabemos cuánto puede disolver. ¿Por qué se hace esto? Porque la solubilidad es importante, por ejemplo, en lo que es el suero. Cuando se preparan las soluciones de suero, por ejemplo, para los pacientes, se tienen en cuenta todas estas propiedades. La otra clasificación, acá está lo que estábamos viendo hoy. Y un dato importante, que lo voy a pasar rápido. Acá estaba el cuadro de solubilidad que decía él, miren. Para los que están en la casa también. Estas gráficas en colores me dice la solubilidad de un determinado compuesto. No sé si saben leer estos gráficos, y para eso es la idea. Esto es un eje cartesiano. ¿Saben lo que era un eje cartesiano de matemática? El eje XY. X versus Y, que después hacían rectas, etc. Si no lo dieron en el secundario, estamos fritos. Significa que estamos peor de lo que yo pensaba, porque esto se tiene que dar
Esto en cuarto año, en quinto del secundario, y en sexto año se debería dar funciones exponenciales, logarítmicas. ¿Lo ven eso? ¿Lo vieron? ¿Sí? Las gráficas, eso. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Bueno, esto es el eje cartesiano, el eje Y y el eje X. Los ejes cartesianos se usan para resumir información. Si yo tuviera que escribir todo esto en hojas, en texto, serían 10 páginas. En cambio, yo en un gráfico tengo todo resumido. Hay que saberlo leer nomás. ¿Qué dice así? Voy a tomar acá, por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Lo ven ahí? Es esta línea amarilla. ¿Y qué dice? Miren. Miren, acá está en el eje de las X está la temperatura, que va 0, 20, 40, 60, 80 y 100 grados. Y en el eje de las Y, la solubilidad. ¿Qué sería la solubilidad? Los gramos de soluto, o sea, los gramos de cloruro de sodio, que se disuelven por cada 100 gramos de agua. ¿Lo ven hasta ahí o no? Vemos el cloruro de sodio y después les muestro otro. Miren, a ver si puedo ampliar esto. F11. Ahí está, a ver. Sí. Exactamente, miren. A 0 grados, que el agua esté a 0 grados, ¿cuánto disuelve de cloruro de sodio? 40 gramos por cada 100 mililitros de agua, o 100 gramos de agua. A 20 grados de temperatura, me vengo para acá, ¿cuánto disuelve? 40. A 40 grados, 40. A 60 grados, 40. O sea que el agua disuelve 40 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. No importa si lo caliento o no. Vamos a esta, la glucosa. Esa gráfica roja. Si el agua está a 0 grados, ¿cuánto de glucosa se disuelve? Y calcúlenle 50, vamos a ponerle 50 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de agua, o 100 gramos de agua. Si caliento el agua a 20, miren cuánto disuelve. Cerca de 80. Si caliento a 40, miren, me voy hasta acá, ¿cuánto disuelve? 130 más o menos. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven todos ahí? ¿Sí? Si caliento a 60, ya se va, ¿sí? Ya está fuera de escala. Vamos a ver con el sulfato de sodio. ¿Qué pasa? Si está a 40 grados, disuelve más o menos 50. Pero a medida que va aumentando la temperatura, cada vez disuelve menos. Ese es el famoso sarro del agua salada. Son dos sales, sulfato de sodio y sulfato de calcio. Esas sales son al revés de todas las demás. Todo el resto, cuando caliento, se disuelve más. Acá, con esas dos sales, cuando caliento, se disuelve menos. Por eso se forma el sarro en las cañerías, en las pavas, en el termo, todo donde está caliente. Y te tapa todo. Porque esas son sales que, con el aumento de la temperatura, se disuelven menos, en lugar de disolverse más. ¿Qué tal, Pascual? ¿No? Bien. Así se leen estos gráficos. O sea, ustedes una vez que aprenden a leer gráficos, vos vas a preferir que toda la información te la pongan en un gráfico porque lo tenés todo en ese lugar. ¿Sí? Es un resumen impresionante. Y generalmente, de nuevo, un eje cartesiano, la solubilidad de las soluciones, ¿cuándo una solución es saturada? Generalmente hay una curva de este tipo. O así, o que baje, lo que sea. Significa que en la línea roja, ahí la solución va a estar saturada. ¿Se entiende o no? O sea, a esta temperatura me vengo para acá y veo cuánto le tengo que agregar y me aseguro de que voy a hacer una solución saturada. Claro. Si me paro por acá, va a ser una solución sobresaturada, y si me paro por debajo de esta gráfica, va a ser una solución no saturada. ¿Se entiende? Excelente. A ver dónde estamos. Me voy antes, perdónenme los chicos que están en la casa, los voy a marear por mover rápido esto, pero me voy a ir a unos conceptos ya para terminar la clase de hoy, que estaban por acá, que son electrolitos y no electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué cosa, profe?
Son Ah, soluciones conductoras de la electricidad. Para que algo conduzca la electricidad, tiene que tener una característica, que los átomos que están adentro estén en forma de iones, o sea, con carga eléctrica. Porque la electricidad aparece cuando las cargas eléctricas se pueden mover libremente. Vamos, ¿me siguen de nuevo? Lo vuelvo a repetir. Para que algo conduzca la corriente eléctrica, adentro de ese algo, las cargas se tienen que poder mover libremente. Cuando más libremente se mueven esas cargas, más conductor es ese elemento, ¿se entiende o no? ¿Sí? Cuando más le dificulto ese movimiento a las cargas, más aislante eléctrico es. Por ejemplo, el agua, Brandon, ¿es conductora de la corriente eléctrica o no conductora? Acá, chicos, sí, Brandon, pero de 220 nomás. ¿Cómo, Iñaki? Sí, que sí es conductora, pero de 220 nomás. De 220 nomás, tiró un dato ya más importante, Iñaki. ¿Y qué tal si yo les digo, gente, el agua no conduce la corriente eléctrica? ¿Te animás a probar ese? ¿Alguien se anima a probar ese concepto que yo estoy diciendo, que el agua no conduce la corriente eléctrica? ¿Quién se ofrece? ¿Por qué no conduce la corriente eléctrica? No, yo pregunté otra cosa, Valentín. Primero, ¿te ofreces, Valentín, para demostrar que el agua no conduce la corriente eléctrica? No, pero acá tenés que venir a la facultad, conectamos un cable a 220 y vos agarrás con una mano un cable y con la otra el otro. Y vemos a ver qué pasa. Claro, porque lo que te Lo vamos a enseñan cocinar, siempre conduce electricidad. ¿Qué, Valentín? Que lo que te enseñan desde siempre, digamos, es que el agua sí es conductora. Ajá. Yo no aclaré algo. Yo no dije el agua pura. El agua pura no conduce la corriente eléctrica, créanme. Y si no me creen, vayan, compren un bidón de agua destilada, que es el agua pura, ¿sí? Ponen un cable en un lado, claro, ponen un cable, ¿Sería? otro cable y meten la mano. Si falla, un gusto conocerlos, digamos. Yo es todo teórico esto, no he probado nada. Claro, bueno, seremos 199 la clase que viene. Pero en realidad el agua pura no conduce, ¿por qué? Porque tiene enlace covalente, es un compuesto covalente. Y entonces me dicen, pero Néstor, si yo abro la canilla y pongo el cable, es verdad. ¿Por qué? Porque el agua de la canilla, el agua que tomamos, no es agua pura. Tiene sales disueltas, el sarro que recién hablábamos, tiene gases disueltos, entonces no es pura como agua, ¿se entiende? Y como tiene sales disueltas, y las sales son iones, se pueden mover libremente, y ahí soné. Se agarro el cable, chao, fue la última, ahí sí somos 199. Claro, por eso les digo, o sea, el agua pura, el agua destilada, el agua de lluvia, no conduce la corriente eléctrica por ser covalente. Sí conduce cuando hay sales disueltas, que son electrolitos. Cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, forma lo que se llaman los electrolitos. Los electrolitos son sales disueltas en agua. ¿Sí? La madera, me dicen acá, es conductor. ¿Qué les parece a la gente que está en la casa? ¿Es conductor o no es conductor? No. No, no es. No. La madera no, No lo es. Yo les digo, yo les dejaría la duda, digamos. Porque hay que aclarar algo más. Depende qué madera. Porque el agua puede... Si la madera está recién cortada, yo le puedo asegurar, pongan un cable en cada lugar y van a ver que no es verdad que no es conductora. Una cosa es la madera recién cortada que tiene adentro, ¿qué? La savia todavía, que son electrolitos. O sea, también abrazo una madera con dos cables y ahí me quedo, no me lo puedo soltar así. Me quedo abrazado al árbol, ¿sí? Porque justamente las savias son electrolitos, conduce la corriente eléctrica. No conduce la corriente eléctrica la madera seca, la que ya ha sido estacionada, que ya esa agua se evaporó. Ahí sí.
Por eso es todo relativo. Lo que no conduce la corriente eléctrica son todo lo que sean las gomas, los plásticos. ¿Sí? ¿Está? Y después hay materiales que conducen la corriente eléctrica en determinadas situaciones y en otras no. O hay materiales que conducen bien la corriente eléctrica y en otras situaciones conducen mejor, ¿sí? De acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, por eso los cables son de cobre, ¿sí? Aunque mejor conductor de la corriente eléctrica es el oro. ¿Y por qué les parece a ustedes que los cables no son de oro? Porque el oro es Es caro y carísimo. Y está un poco caro. Porque si los cables fueran de oro, este profesor estaría lleno de collares de oro y estaría en el Caribe vendiendo. ¿Se entiende? No, no, mentira. Porque es una cuestión de costo y se lo robarían. Pero ¿dónde hay oro? el tema también es que la extracción es muy difícil y es muy escaso de hallarlo. También, exactamente. Pero ¿dónde se usa el oro? Donde se necesita unos superconductores, ¿sí? Que son en los microchips de las computadoras. Sí, sé que en los microchips y todo eso hay un montonazo de gente que los raspa para sacar oro. Por ejemplo, las computadoras de última generación vienen con entrada USB de aleación de oro para mejorar la conexión, digamos, para que sea más rápido. Totalmente, totalmente, Valentín. Las computadoras o sea, la cantidad es mínima, pero tiene filamentos de oro porque son los mejores conductores que hay. ¿Está? Claro, ¿no? No sé, hay una ciudad de China, ¿sí? Vieron que los chinos son un montón, y tienen ojos achinados, ¿sí? Porque son de China. Entonces, hay una ciudad donde está toda la basura de computadoras, que llevan barcos y barcos del mundo, donde la gente se dedica solamente a sacar los microchips, porque después sacan el oro de ahí, ¿sí? O sea, tenés que juntar 3 millones de computadoras para hacer 1 gramo de oro, ¿se entiende? No es que está en cantidades, pero existe, sí. Claro, exactamente, sí, sí, sí. ¿Y por qué se usa el cobre? El cobre no es el mejor conductor, pero es la relación calidad-precio hace que se use el cobre, ¿sí? Y generalmente lo que tienen los metales conductores es que a medida que va pasando la electricidad, en este caso los electrones se van moviendo, se va calentando. Y a medida que más se calienta, menos conduce. ¿Se entiende o no? Entonces, vieron que uno prende cualquier cosa, yo toco el televisor este que está acá en el aula y va a estar caliente, ¿sí? Es porque el movimiento de los electrones hace que haga fricción y es como este fenómeno cuando hacemos en el invierno así. Lo mismo, ¿sí? Y eso, a medida que más aumenta la temperatura, menos conduce. Para ir cerrando, existen varios tipos de sustancias, las que son electrolitos fuertes y electrolitos débiles, por ejemplo. A ver si lo puedo explicar verbalmente para que los chicos en la casa me lo entiendan, pero vamos a suponer, el cloruro de sodio, cuando toma contacto con el agua, eso es un electrolito fuerte. Todos los sodios se van por un lado y todos los cloros por el otro. ¿Siguen hasta ahí o no? Se disuelve todo. Eso se llama electrolito fuerte. Hay otros electrolitos que cuando toman contacto con el agua, no es que se disuelve todo, una partecita se disuelve como iones y la otra como tal. Se disuelve menos, digamos. Ahí se lo llama electrolito débil. Y aquella sustancia que cuando toma contacto con el agua no se disuelve en iones, no se separa en iones, se lo llama no electrolito. ¿Sí? Un ejemplo de electrolito fuerte, recién se los dije, el cloruro de sodio en agua. Un ejemplo de electrolito débil es el vinagre, el ácido acético en agua. O sea, en el vinagre yo voy a tener agua en esa solución, ácido acético como tal, y una poquita cantidad va a estar como hidrógeno por un lado, protones, ¿sí? Y acetato por otro. ¿Se entiende? Eso se llama electrolito débil. Vuelvo a repetir, cuando algo es un electrolito fuerte, cuando toma contacto con agua y se disocia totalmente, se llama, en iones. El electrolito débil se disocia en iones solo una partecita, y el no electrolito no se disocia nada en iones, como el aceite. Exactamente. Todo esto lo tienen perfectamente explicado en el apunte. El apunte es recontra claro. Nosotros elegimos esto porque
Antes usábamos otro apunte y este me pareció el más claro de todos. Sí. Esto ya está, vos sabiendo esto, sabes todo. No, los prácticos, acá tienen, miren, exactamente. Lo bueno es esto, miren, muchas actividades de acá, de los TP que ustedes tienen, que van a hacer en los TP, están sacados de acá, o basados en esto de acá, ¿sí? Yo lo que les aconsejo, ya para ir terminando, lean la parte, vuelvan a ver, recuerden que lo que tienen en el aula virtual, yo ya les voy a habilitar hoy las clases estas, ¿sí? Va a estar explicado por mí, señalando todo del 2020, cuando tuvimos que grabar todo, lo vuelven a ver. Importante esto, chicos, para todos los que están conectados en casa y acá. Lo tienen que leer ustedes. O sea, primero léanlo, véanlo 2 o 3 veces, traten de entenderlo. Después van al video si quieren repetir conmigo. Vieron que eso suma tiempo. Cuando acordaron, están 4 horas para ver 4 hojas, ¿entienden o no? Ese es el tiempo que yo les decía que le tenían que dedicar al estudio. Y después van y tratan de hacer estos, que hay ejercicios resueltos donde te lo explica, y después toman otro. Ustedes van haciendo esto, después vienen acá al TP, hacen los 4 o 5 preguntas que les piden, los profesores entregan, y se van sacando de encima cosas, ¿se entiende? Se van sacando peso. Y otra cosita que nos dijeron, por supuesto que creo que ya lo saben, no se puede tomar mate, ese tipo de cosas acá, y cuando vengan al TP, vengan a trabajar, no vengan a charlar, es 1 horita que vienen, en este TP y en todas las materias. Después salen de acá y se ponen a charlar afuera, pero aprovechen el tiempo, no vengan a perder el tiempo acá. Si ustedes vienen acá y no hacen nada durante 1 hora, están perdiendo 1 hora de su vida, digamos, ¿se entiende o no? Tómenlo como 1 hora de su vida. Che, voy a ir a tal TP de todas las materias, y lo que tengo que hacer, trato de hacerlo ahí, para sacármelo de encima. ¿Se entiende? Y si ustedes vienen con esto leído para el TP, con esto, con los ejercicios hechos, ya lo que tenga que hacer acá es una pavada. ¿Se entiende? Entonces, aprovechen eso. Organícense. Dentro de 3 semanas tienen TP. O sea, vayan a su casa, organícense, el fin de semana vuelvan a ver esto, esta tarde o cuando puedan. No dejen que olvidarse. Si ustedes dicen, bueno, yo vi esto y lo entendí todo hoy, perfecto, me gustó como explicó Néstor, o no me gustó, o lo que sea, pero ustedes lo quieren leer el miércoles que viene, se van a olvidar detalles que si ustedes lo leen hoy mismo, se van a acordar y lo van anotando. ¿Se entiende o no? Aprovechen esa ventaja. Si ustedes pueden hacer eso, organizarse así, pero no van a tener ningún drama en ninguna materia. Todo. Yo me fui guiando en el apunte. Lo único que hice fue a lo último irme al final y después volví al electrolito. Hoy vimos de soluciones. La clase que viene vamos a ver pH, etc. ¿No? ¿Eh? Exactamente. Este P. Exactamente. O sea, te podés ir a tu casa. ¿De dónde sos? Ah, pensé que eras de otro lado. Te podés ir. Les tomo así, chicos, los chicos que están en su casa ya pueden desconectarse si quieren. Yo les tomo asistencia a los que están acá.